Bueno, este es un tema muy especial, muy interesante. El año pasado hubo una reunión muy linda en Cava. Gracias a Pfizer hemos conocido otras personas y hemos hablado de la importancia de la vacunación. Es un placer para mí presentar a dos doctoras tan jóvenes y lindas. Es la doctora Agustina Rainelli, pediatra, y la doctora Julia Crigioni, infectóloga pediatra. Gracias a Pfizer por esta oportunidad de educarnos. Como decimos siempre, los pacientes debemos estar educados para saber con qué nos enfrentamos. Bueno, adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación y por el espacio. La idea es que la charla sea una charla amena, cómoda, que surjan dudas. Ninguna pregunta es una pregunta tonta. La verdad es que para eso estamos, para educar y para ayudar. Así que esperen porque me están apareciendo un montón de alertas en la pantalla. Ahí está. Así que siéntanse en absoluta confianza y bueno, arrancamos. Entonces, primero vamos a empezar con un concepto muy básico, el concepto de qué es una vacuna. Una vacuna es una sustancia que prepara a nuestro organismo para defenderse de enfermedades infecciosas, sin que nosotros tengamos que padecer la enfermedad. Ustedes saben que cuando nosotros tenemos una enfermedad, nuestro sistema inmunológico se activa y genera defensas contra esa enfermedad. Pero obviamente que al presentar la patología, Agus, te muteaste. no sé cómo me muteé. ¿Se escucha ahí? Sí, sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, no sé cuánto se escuchó, pero repito nuevamente. Vamos a empezar hablando de qué son las vacunas. Entonces, como decía recién, una vacuna es una sustancia que prepara a nuestro organismo para defenderse de enfermedades infecciosas. Ustedes saben que cuando nosotros tenemos una enfermedad, nuestro sistema inmunológico genera células y anticuerpos que van a hacer que nos defiendan contra ese germen que ingresó en nuestro organismo. Las vacunas van a tener la misma función, pero sin que nosotros nos enfermemos. Entonces, ¿de qué forma funcionan las vacunas? Van a activar a este sistema inmunológico y lo van a estimular para que produzca células y anticuerpos que nos van a defender cuando sí nos encontremos con ese germen para el cual la vacuna fue diseñada. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la vacunación? Brindar esta inmunidad activa, es decir, estas células y estos anticuerpos que de la misma manera que ocurre con la infección natural, se generan, pero sin tener ese riesgo de padecer la enfermedad, que sabemos que esto puede traer complicaciones, puede traer hospitalización y lógicamente puede traer mortalidad. Entonces, la inmunización va a prevenir enfermedades, discapacidad y defunción por un montón de enfermedades que las conocemos como inmunoprevenibles. ¿Qué quiere decir que son inmunoprevenibles? Justamente que las prevenimos con la vacunación. Algunos ejemplos que a ustedes seguramente les suenen son el cáncer cervicuterino, que está generado por el virus del papiloma humano, virus para el cual tenemos vacuna, la poliomielitis, sarampión, rubiola, parotiditis. Quizás hay alguno de estos nombres que no les suenen, o por ejemplo, en el caso de la poliomielitis, la realidad es que es rarísimo haber conocido a alguien con poliomielitis, porque como decimos nosotros siempre, las vacunas son víctimas de su propio éxito. Las vacunas hacen que algunas patologías, gracias a Dios, o bueno, no quiero que la religión participe en esto, pero por suerte esas patologías ya no las vemos más, no están más presentes en nuestra sociedad. Y el motivo es gracias a estas vacunas, ¿sí? Pero si no tuviésemos esas vacunas, esas patologías seguirían presentes. Entonces, ¿por qué son las vacunas importantes?
Ya hablamos de la protección individual. Si yo me vacuno, me estoy protegiendo a mí misma. No solamente se trata de protección individual, sino también se trata de protección comunitaria, lo que se llama inmunidad colectiva, o quizás lo escucharon alguna vez como efecto rebaño. Al vacunarnos, nosotros protegemos a aquella población vulnerable que no puede recibir determinadas vacunas, impidiendo así la propagación de la enfermedad, como por ejemplo puede pasar con los bebés recién nacidos, que hay muchísimas vacunas que no pueden recibir, o como puede pasar, por ejemplo, con los huéspedes inmunocomprometidos, que también ciertas vacunas no las pueden recibir. Entonces, al vacunarnos los demás, los pacientes sanos y que pues sí podemos recibir todas las vacunas, estamos impidiendo que la patología les llegue a aquellos individuos que no pueden recibir esas vacunas. Entonces, ¿qué es lo que permiten las vacunas? El control, la eliminación o la erradicación de las enfermedades, como dijimos, inmunoprevenibles. Por ejemplo, se erradicó la viruela, se eliminaron algunas patologías, como dije antes, la poliomielitis, sarampión, rubiola o paperas. Sin embargo, cada tanto tenemos brotes. Ustedes saben que tenemos brotes de poliomielitis en África, también tenemos brotes de sarampión, por ejemplo, tuvimos en Argentina hace no tan poco, hay en Estados Unidos, hay en Europa. Es decir, que no están erradicadas, pero sí se logró la eliminación. Y después permite el control de otras enfermedades, como puede ser difteria, tétanos, hepatitis A o tos convulsa. Y por ejemplo, en el caso de tos convulsa, en este momento estamos transitando un brote tanto en la provincia de Buenos Aires como en la capital federal. Y se estima que salvan entre 2 a 3 millones de vidas por año. Entonces, más allá de la enfermedad para la cual se diseñaron estas vacunas, ¿para qué más sirven las vacunas? Ya hablamos de que disminuye la transmisión a otras personas, a esta población vulnerable que no puede vacunarse, entonces las estamos protegiendo. También disminuye las infecciones asociadas a otros gérmenes. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la gripe, ustedes saben que la gripe, como la conocemos tradicionalmente, está producida por un virus que se llama virus influenza. Este virus, cuando nosotros lo tenemos en nuestro organismo, lo que genera, por ejemplo, a nivel pulmonar, es un ambiente propicio para que crezcan otros gérmenes y generen otras enfermedades, como por ejemplo el neumococo. Entonces, no es de extrañar que tener una gripe genere luego que el neumococo prolifere en el pulmón y produzca una neumonía por neumococo. Entonces, al vacunarme contra la gripe, de cierta forma estoy previniendo también tener una enfermedad por neumococo. Permiten también la prevención del cáncer. Ya dijimos el cáncer cérvico-uterino por el virus del HPV, o por ejemplo el cáncer de hígado por el virus de la hepatitis B. También previenen complicaciones no infecciosas a corto y mediano plazo. ¿Qué quiere decir esto? Y lo voy a contar con un ejemplo muy sencillo. El neumococo es un germen que tiene características muy similares a las famosas placas ateroscleróticas que conocemos que generan enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿qué es lo que va a producir el neumococo? Va a producir a largo plazo inflamación en nuestras arterias, ¿sí? Entonces, por eso los pacientes que tienen enfermedad por neumococo después, a la larga, pueden tener enfermedad cardiovascular, enfermedad cerebrovascular. Entonces, no solamente al vacunarme contra el neumococo estoy previniendo la enfermedad aguda que me produce el neumococo, sino que también complicaciones que genera ese germen a largo plazo en mi organismo. Después disminuye la resistencia a los antimicrobianos. Ustedes saben que la resistencia a los antibióticos es un problema emergente y que genera gran preocupación en la comunidad médica. Obviamente que al vacunar a la población evitamos el uso excesivo de antibióticos. Y después otras cosas que hay que tener en consideración. Disminuye el ausentismo laboral y el escolar, minimiza el impacto familiar, obviamente que estos enfermos necesitan un cuidado y promueve la superación de inequidades. Bien, ahora les voy a contar brevemente sobre los tipos de vacunas. Tenemos, por un lado, vacunas
no sé si se ve el mouse, pero voy a poner un puntero, ahí estamos. Tenemos vacunas de células enteras. ¿Qué quiere decir esto? Que usamos todo el microorganismo para generar estas vacunas, perdón. Dentro de estas vacunas de células enteras tenemos vacunas vivas atenuadas. ¿Qué quiere decir esto? Que el germen se atenuó, pero sigue teniendo capacidad de replicación. Y gracias a esto permite estimular la respuesta inmunológica. Un ejemplo de vacuna atenuada es la vacuna triple viral que incluye sarampión, rubiola y paperas. Después, dentro también de las vacunas con células enteras, tenemos las vacunas inactivadas. ¿Qué quiere decir esto? Que el patógeno se inactivó, es decir, que está muerto entre comillas, ¿sí? Ejemplos son la vacuna influenza, la vacuna hepatitis A, la vacuna antipoliomielítica. Y por otro lado, tenemos vacunas que son simplemente un pedacito de ese germen, ¿sí? Un pedacito del patógeno. Entonces acá tenemos las vacunas de subunidades, que es lo que se hace justamente es agarrar esa partecita del germen que es la que estimula más al sistema inmunológico para que se genere protección. Ejemplo de esto son la vacuna del HPV, la vacuna de la hepatitis B y la vacuna del neumococo. Y después también tenemos vacunas que se llaman toxoides, en donde lo que se hace, como la enfermedad la genera la toxina que produce un germen, justamente lo que se hace es agarrar esa toxina, inactivarla y utilizarla para la generación de la vacuna. Y después tenemos otras vacunas más nuevas, que son, por ejemplo, las vacunas de ARN mensajero o las vectorizadas, que son las vacunas de COVID. Bien, entonces, fíjense, esta publicación es de la página del Ministerio de Salud, en donde hablan del objetivo de nuestro calendario nacional de vacunación, que fíjense que es justamente lo que dijimos recién. Mantener el control y la eliminación de las enfermedades inmunoprevenibles. Y acá es muy importante, y lo quise remarcar, que las vacunas del calendario son obligatorias y gratuitas. Entonces eso es algo fundamental para tener en cuenta. Acá podemos ver el calendario nacional de vacunación, vemos patología por patología y acá vemos la edad a la cual hay que recibir las vacunas. Sí es importante tener en cuenta de que en este calendario no se detalla absolutamente todos los casos, como vamos a ver más adelante. Bien, le paso la palabra a Juli. Bueno, vamos a arrancar. ¿Me escuchan ahí? Sí, Perfecto, bien. Vamos a arrancar con la vacunación en pacientes pediátricos. Primero vamos a ver las vacunas que tenemos en el calendario y después vamos a hablar un poco de la situación especial de los huéspedes inmunocomprometidos. Entonces, ¿cómo arranca la vacunación en pediatría? Podemos decir que 3/4 parte del calendario se lo llevan los pediátricos y eso tiene un sentido porque cuando son chiquitos tienen el sistema inmune que es inmaduro, por lo cual los hace propenso a tener infecciones. A medida que crecemos, estamos más expuestos a infecciones, nuestro sistema inmune está más desarrollado y manejamos mejor o una respuesta más adecuada frente a infecciones. Y después, lo va a hablar Agus, a medida que crecemos, cercanos 50, 55, 60 años, el sistema inmune empieza a envejecer. Entonces, nuevamente nos hace propensos a tener infecciones, ¿sí? Entonces van a ver que la mayor pool o cantidad de vacunas están en los muy chiquitos y en los adultos mayores, teniendo siempre la edad como factor de riesgo. Entonces, en recién nacido, ya desde muy chiquito arrancamos con hepatitis B y con BCG. BCG es la vacuna que previene la tuberculosis. Seguro la mayoría de ustedes tienen una cicatriz en el brazo, que es justamente la cicatriz que nos deja la vacuna de tuberculosis. Los primeros 12 meses de vida hay un montón de vacunas, ¿sí? Arrancamos con vacunas de rotavirus. Estas vacunas lo que previenen son las diarreas graves, aquellas que requieren hospitalización y muerte por este virus. La vacuna quíntuple, o mejor dicho, pentavalente, va a cubrir la difteria, va a cubrir el tétanos, va a cubrir la tos convulsa, como recién insistió Agus, estamos en brote actualmente en nuestro país de tos convulsa, va a cubrir también la hepatitis B y va a cubrir una bacteria que es muy agresiva, que genera meningitis y que genera neumonía, que se llama Haemophilus influenzae tipo B. La IPV es la vacuna actual que tenemos de polio, ¿sí? Acá todos los que estamos presentes, cuando nos dieron vacuna de polio, no sé si recuerdan, pero daban unas gotitas en la boca, era la Sabin oral, ¿sí? Ya hace años, ¿sí? Nuestro país
de a poco fue cambiando y actualmente contamos con IPV. ¿Por qué es tan importante esto? Porque es una vacuna inactivada, ¿sí? Vieron que les contó Agus, hay una diferencia entre vacuna inactivada, directamente inyecto el virus o la bacteria muerta, por así decirlo, y las vivas atenuadas, donde únicamente atenuamos o atontamos al microorganismo. O sea, desde años, hace años, nuestro país hizo la transición y actualmente estamos todo con IPV, que también se llama SALC. También tenemos neumococo. Sin duda, el neumococo es un germen que tiene mucha carga a nivel de lo que es pediatría. Recientemente este año se reemplazó la vacuna, probablemente a vos también les cuente en adultos, que PCV20 es una vacuna que actualmente a partir de este año ya está en población pediátrica y adulta, donde prevenimos no solo la neumonía, sino también prevenimos meningitis por neumococo. Meningococo lo dice su palabra, claramente previene la meningitis, ¿sí? Un germen muy agresivo que en el mejor de los casos, por así decirlo, si no hay mortalidad, vamos a tener un paciente con muchas secuelas, o sea que es una enfermedad realmente grave. Antigripal, que se da a partir de los 6 meses hasta los 2 años de vida. Triple viral, sarampión, rubiola, paperas, clave triple viral. Actualmente, este es el brote, actualmente en la Argentina no finalizó y toda la región de las Américas se encuentra en brote. Y vieron que Agus les puso que era una enfermedad eliminada. Probablemente si para fin de año parte de los países de América, particularmente Canadá, que es el que más casos tiene, continúa con la circulación, ya deje de ser eliminada, va a dejar de ser eliminada para la región de las Américas, ¿sí? Por la magnitud y el tiempo que viene durando este brote de sarampión. Y hepatitis A. Bien, ¿me pasás, Agus? Gracias. Ya hasta los 2 años de vida hacemos refuerzos, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo di muchas vacunas en el primer año de vida, pero a medida que crece, lo que yo estoy buscando es un sistema inmune que esté más desarrollado. Entonces, cuando le dé vacunas, va a generar una respuesta que sea mucho más robusta que en aquellos primeros meses. Entonces, damos refuerzo para meningococo, iniciamos el esquema con varicela, hasta los 2 años de vida inclusive seguimos vacunando con antigripal, seguimos con la quíntuplo pentavalente y seguimos con fiebre amarilla en aquellas provincias que tienen indicación, que ahí nos vamos al norte, nos vamos a Misiones, a Formosa, a Chaco, a Corrientes, que son los que tienen indicación de fiebre amarilla. A los 5 años, actualmente se le dice 5 años, pero capaz recuerden, antes le decíamos vacunas del ingreso escolar, 5 o 6 años, y la realidad es que cuando uno tenía que sacar las coberturas era difícil, porque algunos se había aplicado a los 5, otros a los 6, y es mucho más prolijo aplicarlo a una edad. Por eso, a los 5 años, volvemos a dar refuerzo. ¿Ahora de qué? Refuerzo de polio, refuerzo de varicela, otra dosis de triple viral y seguimos con las triples bacterianas que vamos a ir viendo que son difteria, tétanos y la vacuna de la tos convulsa. Ya llegando a la adolescencia, nuevo refuerzo de meningococo, volvemos a hacer refuerzo para las bacterianas. Acá sí tenemos como única dosis la vacuna del HPV, que es el virus de papiloma humano, que obviamente, como les comentó Agus, previene cáncer cervicouterino inicialmente, pero recordemos que también hay otros cánceres como puede ser anal, como puede ser oral y demás, y que se aplica tanto en mujeres como en hombres. Y también se va a dar fiebre amarilla para aquellos niños que no se llegaron a vacunar previamente o aquellos que lo hicieron antes de los 2 años de vida tienen indicación de fiebre amarilla. Para todos los que nos dimos fiebre amarilla sabemos que es una dosis y no se repite nunca más en la vida, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede con COVID? COVID es una vacuna que no está en el calendario per se, en la imagen que vimos hoy grandota, para ningún grupo poblacional. Sin embargo, siempre decimos que el paciente que es de riesgo sigue siendo de riesgo. ¿Qué quiere decir? Cuando arrancamos con COVID, lo vivimos todos, teníamos una enfermedad con mucha mortalidad, particularmente si hablábamos de pacientes que tenían mayor riesgo, cardiópatas inmunocomprometidos, pacientes EPOC, pacientes diabéticos, obesos, sabíamos que eran los que más fallecían. Vino con el advenimiento de la vacuna, obviamente disminuyeron un montón los casos, y a medida que pasaron los años, el virus COVID fue mutando a un virus que genera cuadros de menor gravedad. Pero para aquellos que siguen siendo de riesgo, la gravedad sigue siendo alta. Y justamente son los que se hospitalizan y los que después fallecen. Entonces, el ministerio definió cuáles son los de riesgo alto de COVID. Y ahí tenemos personas de 50 años o más, mujeres embarazadas y personas con inmunocompromiso.
a este grupo de alto riesgo, la recomendación de nuestro ministerio es dar la dosis cada 6 meses. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es dando un refuerzo para que siempre tengan buenos niveles de anticuerpos. Y un punto clave en COVID, que esto capaz lo podemos comparar mucho con lo que sucede con gripe, es que es un virus que muta. Entonces yo me tengo que dar la vacuna que sea lo más semejante al virus que está circulando. ¿Vieron como gripe, que hay que cambiar todos los años la vacuna antigripal? Bueno, COVID es similar, ¿sí? Y es similar en el punto de vista de que uno muchas veces sucede que se cuentan las dosis. No sé, yo tengo 5, yo tengo 7. Bueno, de antigripal nadie cuenta las dosis. ¿Por qué? Porque sabemos que todos los años nos tenemos que aplicar antigripal. Personal de salud, mayor de 65, grupo de riesgo, esas son las indicaciones de antigripal. Y COVID probablemente vaya hacia eso, porque como les dije anteriormente, el que es de riesgo sigue siendo de riesgo, por la edad, porque las defensas bajan, o porque tenga alguna enfermedad, en este caso es inmunocompromiso, la más importante, que predispone a tener cuadros graves. ¿Me pasas una voz? Bien, y ahí vamos a adentrarnos a lo que se llaman huéspedes especiales, así es como lo define el ministerio, ¿sí? En definitiva, lo que quieren decir es que son pacientes que tienen un sistema inmune que está afectado. Y si yo altero las defensas, aumento el riesgo de infecciones. Eso va de la mano, es causa-efecto, ¿sí? Entonces, cualquier alteración en la inmunocompetencia predispone a mayor susceptibilidad a infecciones. Las inmunodeficiencias las podemos definir como primarias o secundarias. ¿Cuáles son las primarias? Son las más raras de ver, generalmente las vemos en pediatría. Son pacientes que nacen con alguna alteración genética que predispone a tener infecciones, ¿sí? Ahora, las secundarias son las más comunes de ver. Como ejemplo de secundaria tenemos infecciones y el claro ejemplo es el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana. Cuando uno se infecta por este virus, tiene predisposición a tener infecciones. Pero también, y probablemente lo más frecuente, son las drogas. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo un paciente que, por ejemplo, tiene un diagnóstico oncológico, tiene cáncer, y yo le estoy indicando quimioterapia, la quimioterapia me va a bajar las defensas. Si yo tengo un paciente con una enfermedad reumatológica o autoinflamatoria y le estoy indicando un inmunomodulador, le estoy indicando corticoides altas dosis por un periodo prolongado, le estoy bajando las defensas, ¿sí? Son causas externas, ¿sí? Que claramente las necesitan porque es el tratamiento de su enfermedad de base, pero sabemos que como todo no es gratuito y obviamente nos va a predisponer a tener infecciones, ¿sí? Y para estos huéspedes especiales sabemos que hay vacunas que son eficaces y que son seguras, ¿sí? La mayoría, como vamos a ver, corresponden a las del calendario, pero hay situaciones especiales en que algunas las pueden recibir y otras no. ¿Me pasas, Agus? Bien, lo que vamos a ver acá es a modo de ejemplo, ¿sí? Acá lo que van a ver son las hospitalizaciones por el virus sincicial respiratorio. Gracias, Agus, con el cosito. Las hospitalizaciones por el virus sincicial respiratorio. Donde dice IC es inmunocomprometido. Y donde dice CMC son pacientes con enfermedades crónicas. Imagínense un diabético, un paciente con EPOC o un paciente con una cardiopatía. Van a ver cómo las hospitalizaciones predominan en el inmunocomprometido. ¿Qué quiere decir con esto? Que son los de mayor riesgo, ¿sí? En este caso es sincicial, pero si yo le cambiase el título y ahí pusiese gripe, pusiese neumonía por neumococo, sería exactamente igual, ¿sí? Por ejemplo, un trasplantado de médula ósea tiene 100 veces más riesgo de tener una neumonía por neumococo que una persona que no tenga un inmunocompromiso, ¿sí? Entonces, a ese nivel es que en estos pacientes uno tiene que ser muy estricto en lo que es vacunación. Entonces, como primer premisa de la vacunación en los huéspedes especiales es no diferir ni suspender la vacunación que corresponda según el calendario. Yo les dije, en líneas generales utilizamos vacunas del calendario, ¿sí? A menos que exista algún motivo por el cual pueda ser interrumpida, ahora vamos a ver, o postergada, que es lo más frecuente, ¿sí? Entonces, primer premisa, vamos al rectángulo celeste que está ahí, ¿sí? Sabemos que estos pacientes van a generar menor nivel de anticuerpos y por ende menor eficacia de las vacunas porque tienen menos defensas. Yo necesito un sistema inmune bien desarrollado y en buen funcionamiento para generar buenas defensas, ¿sí? Entonces, si yo tengo un paciente que, por ejemplo, está recibiendo quimioterapia y su sistema inmune está funcionando a media máquina, por así decirlo, me va a generar menor respuesta a las vacunas. ¿Sirve? Sí, porque algo es más que nada.
¿sí? Entonces sí sirve, sabemos que su respuesta va a ser menor, ¿sí? En el recuadro amarillo, uno de los puntos más importantes es que, de ser posible, se tiene que iniciar la vacunación antes de que demos la medicación que baja las defensas, ¿sí? Y esto es muy claro de ser posible, porque si yo tengo un paciente que le acaban de diagnosticar una enfermedad oncológica, a veces es una necesidad urgente iniciar con el tratamiento. Y bueno, no habrá problema, veremos cuándo va a ser el mejor momento para iniciar o para completar los esquemas de vacunación. Pero a veces, por ejemplo, podemos tener pacientes con enfermedades reumatológicas, cuyo en el momento del diagnóstico está bastante controlada la enfermedad, y capaz nos puede dar nosotros unas 2 semanas que vacunemos, 2 semanas para generar los anticuerpos y que recién ahí bajen las defensas, ¿sí? Lo ideal, sabemos que muchas veces es enemigo de lo que se puede lograr, pero lo ideal sería que podamos vacunar antes de bajar las defensas. Obviamente esto es en cada paciente en particular. Ya en el violeta, lo que vamos a ver es que los pacientes pueden perder de forma parcial o de forma total la protección que habían adquirido con las vacunas cuando no tenían la inmunosupresión. ¿Qué quiere decir esto? Yo, por ejemplo, puedo tener un paciente que le hice todo el esquema de neumococo y a medida que instauramos la inmunosupresión, esas defensas que habían generado se van a ir perdiendo. Y esto es importante, como vamos a ver más adelante, porque es lo que uno tiene que tener en cuenta en el momento que después, finalizada la inmunosupresión, se le puedan dar refuerzos, ¿sí? Entonces, tengo un paciente que tenía todo un esquema completo, pero yo sé que con esta medicación va a ir perdiendo esas defensas y a veces es necesario dar refuerzos de vacunas que ya previamente había recibido. Bien, ¿qué vacunas tienen que recibir las inactivadas? ¿Sí? Cuando yo pongo algo inactivado, pongo algo que está muerto, como había dicho Agus, entonces no tengo riesgo de nada. Son vacunas que son seguras. ¿Cuáles son las vacunas que no deben recibir? Las vivas atenuadas, porque yo atenué o atonté al microorganismo y existe la posibilidad de que al encontrarse con un sistema inmune o unas defensas que están bajas, prolifere, ¿sí? Entonces, estas son las vacunas que no, va a haber ciertas situaciones a medida que pase el tiempo en las cuales se van a poder ir dando, pero eso obviamente va a estar a cargo del especialista que esté viendo al paciente en ese momento, ¿sí? Y dentro de estas vivas atenuadas, aún me volvés atrás. Ahí está, tenemos vacuna de varicela, ¿sí? Vacuna de varicela es una vacuna viva atenuada. La vacuna BCG, que es la de tuberculosis, que esa probablemente ya la haya recibido, porque la recibe cuando nace. La vacuna triple viral, esta es clave, ¿sí? ¿Por qué digo que es clave? Porque voy a poner el ejemplo de que hoy en día tenemos un brote, ¿sí? Entonces tenemos un brote de sarampión y yo a estos pacientes no los puedo vacunar. Entonces necesito que todo el resto de la población que sí se pueda vacunar, se vacune, no solo para protegerse a uno mismo, sino para proteger a ellos que no se pueden vacunar. Y la vacuna de fiebre amarilla, ¿sí? Fuera de calendario, por ejemplo, tenemos la vacuna de dengue, que también es viva atenuada y tampoco la pueden recibir los huéspedes cuando están con las defensas bajas. Entonces, ante un paciente que inició la medicación de inmunosupresión y que tenía un esquema incompleto, porque no lo había completado, porque no le daba la edad, todavía no había llegado a cumplir los meses para vacunarlo, o iniciados previamente, hay que valorar si la vacuna se puede indicar en un momento o es necesario diferir. ¿Qué quiero decir con esto? El mejor momento para vacunar a un paciente es cuando idealmente esté con la menor inmunosupresión posible o sin inmunosupresión, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo sé que es en el momento que mejor defensas va a generar. Sin embargo, hay vacunas que sabemos que se aplican siempre, aunque estén con alta inmunosupresión, aunque estén con altas dosis de quimioterapia. Una de ellas es gripe. Gripe todos los años se indica, independientemente de la medicación que esté recibiendo. Y otras son las vacunas de hepatitis A y hepatitis B, ¿sí? Para lo cual eso hay que ver en calendario. Muchas veces si ya estaba vacunado no hace falta, pero en el caso que no, a pesar de estar recibiendo inmunosupresión a altas dosis, hay que dar las dosis de hepatitis A y de hepatitis B. Bien, después
probablemente ya a medida que pasó el tiempo, que es, por ejemplo, se pasaron de las fases de inducción de quimio a la fase de mantenimiento, o se bajaron las dosis de corticoide, idealmente, pasados los 3, 6 meses y un año, casi 2 años para las vivas atenuadas, se empiezan a dar el resto de las vacunas, ¿sí? Bien, en el cuadrado celeste lo que vamos a ver es que, lo que veníamos charlando, ante nenes que sabemos que tenían su esquema completo de vacunación y finalizamos o disminuimos la inmunosupresión, porque eso muchas veces va a depender de la enfermedad de base, hay que valorar la necesidad de refuerzos de vacunas que previamente ya habían recibido, ¿sí? Vamos al mismo ejemplo de neumococo. Yo tengo un paciente que cumplió su esquema de neumococo tradicional pediátrico, en el medio, no sé, por ejemplo, tuvo una enfermedad oncológica, una leucemia, recibió la quimio que tenía que recibir, y yo sé que esas defensas probablemente hayan disminuido. Entonces, en esta población es necesario dar una dosis más de refuerzo de neumococo, ¿sí? Esa es la idea. Es importante completar lo que tengo y una vez finalizada la inmunosupresión o disminuida la inmunosupresión, reforzar aquellos esquemas que eran completos. ¿Listo? Bien, bueno, ahora vamos a pasar a hablar de la vacunación en adultos. Y vieron los grafiquitos que les mostró antes Juli, acá tenemos exactamente los mismos, ¿sí? Estas son las vacunas que tienen que recibir los pacientes adultos, pero nos vamos a enfocar fundamentalmente en la vacunación de estos huéspedes especiales. ¿Qué vacunas tenemos indicadas en estos huéspedes especiales adultos? Por un lado, tenemos las vacunas de calendario, en donde nos dice el ministerio cuáles son las vacunas que tienen que recibir estos pacientes y que, reiteramos, son obligatorias y gratuitas. Y por otro lado, tenemos otras vacunas que por ahora no forman parte del calendario, pero sí pasa que diferentes sociedades científicas recomiendan la vacunación contra estos gérmenes porque pueden generar enfermedad grave en el inmunocomprometido. Entonces, primero vamos a hablar de las vacunas contempladas en el calendario para los huéspedes especiales. Como les decía Juli, por un lado tenemos la vacuna antigripal, que esta sabemos que la tenemos que recibir todos los años. Esta es una vacuna inactivada que incluye 3 tipos de influenza, no importan los nombres, ¿sí? Pero capaz que les suena: influenza H1N1 de la pandemia del 2009, influenza H3N2 e influenza B. Esta vacuna incluye esos 3 tipos de influenza. ¿A qué pacientes vacunamos? Por un lado, tenemos que vacunar a los mayores de 65 años, porque como les contaba Juli, en los pacientes adultos mayores, el sistema inmunológico empieza a funcionar en menos, al igual que el resto de los sistemas de nuestro organismo, ¿sí? Empieza todo a funcionar un poquitito menos, ¿sí? Entonces van a ver que en el mayor de 65 años vamos a empezar a encontrarnos con una cantidad de vacunas que previamente no había que recibir, excepto en aquellos pacientes adultos más jóvenes, pero que tienen factores de riesgo. Y la vacuna antigripal la tienen que recibir también los pacientes con factores de riesgo. Por otro lado, tenemos la vacuna doble bacteriana, que probablemente se acuerden, es la famosa antitetánica y antidifterica. Esta todos los adultos la tenemos que recibir cada 10 años y lógicamente los huéspedes inmunocomprometidos también. Después tenemos la vacuna antineumocóxica. La vacuna antineumocóxica, después les voy a mostrar otra diapo, porque así como contaba Juli, esto cambió recientemente en pediatría, pero también cambió en los pacientes adultos y en los huéspedes especiales, ¿sí? Entonces, simplemente les menciono y después les voy a mostrar una diapositiva con un poquitito más de detalle, que la vacuna antineumocóxica está indicada para aquellos pacientes con factores de riesgo que hace que tengan justamente un mayor riesgo de tener una enfermedad grave por neumococo, y también los mayores de 65 años. ¿Por qué los mayores de 65 años? Otra vez lo mismo, porque tienen un sistema inmunológico que está funcionando cada vez menos, entonces tenemos que protegerlos. Después tenemos la vacuna COVID-19, que ya les habló Juli. Exactamente lo que les dijo Juli aplica también para la población de adultos, ¿sí? Hay que tener en consideración que los huéspedes inmunocomprometidos
tienen que recibir la vacuna cada 6 meses. Después tenemos la vacuna de la hepatitis B, como mencionó también recién Juli, en el caso de que tenga el esquema incompleto el paciente. La vacuna del HPV. La vacuna del HPV, como les contaba Juli recién, se indica a los 11 años. Pero ¿qué es lo que nos dice el ministerio? Que en los pacientes entre 11 y 26 años que tienen alguna de las siguientes patologías que ahora se las voy a mencionar, hay que indicar la vacunación. ¿Cuáles son estas situaciones? Son HIV, haber recibido algún trasplante, el lupus, la artritis idiopática juvenil, la enfermedad inflamatoria intestinal, dermatomiositis o tener alguna enfermedad autoinmune en plan de recibir drogas que generan una depresión del sistema inmunológico. ¿Esto quiere decir que hasta los 26 años me puedo vacunar? No, cuando uno es más grande también se puede vacunar. Lo que pasa es que en ese caso no estaría contemplado dentro de lo que es el calendario nacional de vacunación. Y por otro lado, están apareciendo unas liñitas en la pantalla, pero no soy yo, ¿eh? No sé si se pueden borrar, pero bueno, yo sigo. Y por otro lado tenemos la vacuna de la hepatitis A, que como les comentaba Juli, también tienen que tener los pacientes el esquema completo y es fundamental que tengan serologías positivas, es decir, que tengan títulos de anticuerpos positivos para hepatitis A. Y como les digo, más allá de las vacunas que están incluidas en calendario, también tenemos otras vacunas que no están incluidas en calendario, pero que las sociedades científicas recomiendan vacunar a los pacientes inmunocomprometidos. ¿Por qué? Porque justamente son pacientes que tienen riesgo de tener enfermedad más grave por estos gérmenes. ¿Cuáles son estos gérmenes? El virus sincicial respiratorio, como veíamos en el cuadrito que mostraba antes Juli, y el herpes zóster. Bien, entonces yo les había dicho que les iba a profundizar un poquitito sobre la vacuna del neumococo, sobre todo porque cambió el año pasado. Cambió hace muy poquitito. ¿Cómo era antes nuestro esquema con la vacuna antineumocóxica? Vacunábamos a los más chiquititos y vacunábamos a los mayores de 65 años y a los pacientes con factores de riesgo. Eso no cambió. Pero ¿cómo los vacunábamos antes? Antes lo que hacíamos con los adultos es que les dábamos un esquema secuencial. ¿Qué quiere decir esto? Le dábamos primero una vacuna que se llamaba la vacuna 13 valente, no importa el nombre, pero tenía el numerito 13, y después al año le dábamos la vacuna 23 valente. Entonces dábamos 13 y 23. En 2024 esto cambió y se reemplazó por una nueva vacuna que tiene una tecnología mucho más eficiente y que brinda mejor protección para los tipos de neumococo que tenemos en Argentina. Esta es la vacuna 20 valente. Insisto, no importa el nombre, simplemente sepan que antes se hacía la vacuna 13 y después la 23 y ahora se hace la vacuna 20 valente. Entonces, ¿cómo funciona la vacunación en los huéspedes especiales? Se van a vacunar los pacientes que tengan riesgo de tener justamente enfermedad grave por neumococo. Esta es toda la lista de pacientes que se van a vacunar, ¿sí? Y si los pacientes nunca recibieron ni la 13 ni la 23, directamente van a recibir esta vacuna nueva, que es la vacuna 20 valente. Ahora, esto se complica un poquitito más en aquellos pacientes que sí recibieron en algún momento la 13 o la 23 o las dos, como puede pasar tranquilamente en el caso de alguno de ustedes. Entonces, si el paciente que tiene riesgo aumentado de tener enfermedad grave por neumococo recibió la vacuna 13 o recibió la vacuna 23, es decir, que tiene una sola de esas dos, a los 12 meses de haber recibido esa vacuna, la 13 o la 23, tiene que recibir una dosis de esta nueva vacuna, que es la 20 valente. Ahora, ¿qué pasa si el paciente recibió las dos? Recibió la 13 y después la 23. Fíjense que en este caso lo que tenemos que tener en cuenta es la edad del paciente y cuál es el riesgo que tiene de tener una enfermedad grave por neumococo. Si miramos puntualmente a los huéspedes inmunocomprometidos, que son todos estos que vemos acá en el listado, como tienen un riesgo muy importante de tener enfermedad grave por neumococo, lo que se hace es, a los 5 años de que ya cumplieron con ese esquema secuencial que dijimos que era
recibir 13 y después recibir 23, 5 años después de haber terminado con eso, reciben la vacuna 20 valente. Esto es lo mismo que les contaba Juli, fíjense que esto aplica tanto para pediatría como para pacientes adultos. Lo único que quería era reforzarles que en los huéspedes inmunocomprometidos tenemos que realizar un refuerzo de COVID cada 6 meses justamente porque tienen un alto riesgo de tener enfermedad grave por COVID-19. Y acá lo que le quería mostrar y contarles es que nuestro Ministerio de Salud tiene una Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas. ¿De qué se encarga esta comisión? De hacer una vigilancia para evaluar el perfil de seguridad que tienen las vacunas que utilizamos en Argentina. Puntualmente yo puse acá un ejemplo de un boletín de nuestra comisión que habla puntualmente de COVID-19. Pero esto aplica para todas las vacunas se monitorean, se evalúa la seguridad que tienen esas vacunas y obviamente que un rol fundamental de esta comisión es enviar alertas en caso de que llegue a aparecer algo. Pero lo que les quiero transmitir con esto es que las vacunas están monitoreadas por nuestro Ministerio Nacional de Salud y son seguras. Bien, ya para ir terminando, lo último sería vacunación en convivientes. Como bien les comentaba Agus, la posibilidad que nos dan las vacunas es no solo protegernos a nosotros, sino creo que una de las cosas más lindas es poder proteger al otro, ¿sí? Por ende, aquella persona que conviva con alguien que tenga las defensas bajas, tiene que tener un esquema completo de vacunación, ¿sí? Porque la idea es protegerlo. Ejemplo, aquellas personas que no tengan vacunación completa para poliomielitis, que es IPV, deben recibirlo. Aquellas que no tengan vacunación completa para triple viral también. ¿Y cómo definimos vacunación completa para triple viral? Aquellos a partir de los 5 años de edad que puedan constatar 2 dosis de triple viral. Se considera que son inmunes, es decir, que ya tienen defensas, aquellas personas que hayan nacido antes de 1965, porque había tanta circulación de sarampión que probablemente haya estado en contacto, ¿sí? Para todos los que nacieron después de 1965 tenemos que constatar 2 dosis de vacuna triple viral, ¿sí? Porque no la pueden recibir los pacientes inmunosuprimidos. Y varicela, lo mismo, aquella persona que no esté vacunada o que no pueda constatar, es muy común haber tenido varicela en la infancia, tiene que tener la vacuna de varicela, porque justamente vacuna varicela no se le puede dar al inmunosuprimido. Cuando vamos a prevención de enfermedades virales respiratorias, vacuna antigripal todos los años los convivientes inmunocomprometidos y lo mismo vacuna COVID. Es una forma de manera indirecta, al no enfermarse uno, evitar el contagio hacia el otro. Y pasamos una más a Gus. Bien, entonces, para resumir, las vacunas son esenciales. Se sabe que junto con el agua potable son las 2 estrategias de salud pública que más millones de vidas han salvado, ¿sí? O sea que claramente no hay duda del impacto que tiene la vacunación en la población, ¿sí? Y como les comentaba muchas veces, hasta recién, que la vacunación es un acto de responsabilidad compartida, ¿sí? Me vacuno para protegerme a mí, pero también me vacuno para proteger al otro. Muchas gracias. Buenísimo. Gracias, chicas. Gracias, Agus. Gracias, Juli. La verdad que una claridad y también mucho amor se nota en la explicación, así que millones de gracias. Si quiere, les hago unas preguntitas que veo que están acá en el chat. Una Dale. de ellas es, ¿la vacuna del HPV se aplica a los 11 años? Si no se dio esa edad, ¿hasta cuándo se puede aplicar? Bien, se puede aplicar hasta los 26 años, ¿sí? Si sos mujer, o sea, las nacidas a partir del 2000 hasta los 26, hasta los 26 años, y si sos hombre, a partir del 2006, cuando cumplan 26 años, se pueden aplicar. Lo que cambia es la cantidad de dosis, ¿sí? Porque se da una dosis si sos menos de 20 años y mayor de 20 años son 2 dosis. Eso contemplado por ministerio. Después, como les decía Agus, uno se puede aplicar la vacuna de VPH a edades más grandes, pero no estaría dentro de lo que es el ministerio. En otras palabras, no sería gratuita dentro del calendario, por así decirlo. Perfecto.
Gracias. La otra pregunta es, ¿después de vacunar un niño puede levantar fiebre o se les pone colorado y duele donde recibieron la vacuna? ¿Cómo saber si es una reacción normal y cuándo hay que llevarlos a un centro de salud? Perfecto. Em, es muy poco probable que se infecten donde dan una vacuna, ¿sí? Si uno presta atención, generalmente cuando son el menor de un año se le dan los muslitos, lo limpian primero con alcohol y ya cuando crecen se los damos en el brazo, se limpia con alcohol y es muy raro ver infección porque haya entrado la aguja, ¿sí? Generalmente cuando los ves son muy molestos o con fiebre, lo que se les da es paracetamol. ¿Sí? Porque obviamente ellos no se pueden expresar y van a llorar porque les duele, van a llorar porque están molestos, entonces la idea es darle paracetamol y verlo. Si uno ve que a pesar de darle paracetamol el bebé sigue muy molesto, ahí sí es necesario consultar. Pero muchas veces lo primero que hay que hacer es observarlo, darle medicación, paracetamol se puede administrar sin problema y evaluarlo cómo está. Pero sí, y probablemente a medida que vaya recibiendo más vacunas uno se acostumbra a decir, bueno, esto es una reacción normal y otros no. Las primeras asustan, después uno ya se tiene más el ojo acostumbrado. Perfecto. Otra pregunta es, durante COVID recibí 5 dosis. ¿Ahora se necesita receta o directamente se puede asistir a un centro y pedir que te vacunen? Muy buena pregunta. No, la realidad es que no hace falta receta. Como les contaba Juli antes, es una vacuna que nosotros no la vemos reflejada en el calendario nacional de vacunación, pero el ministerio la contempla como una vacuna gratuita y obligatoria. Entonces, si corresponde recibir la vacunación, que son los grupos que vimos antes, a los 6 meses, en el caso de los huéspedes inmunocomprometidos, cada 6 meses, pueden ir directamente a un centro de salud y pueden solicitar la vacuna sin necesidad de tener una receta médica. Perfecto. Otra pregunta es, ¿la vacuna del herpes zóster nos la tenemos que poner todos los pacientes con enfermedades autoinmunes? Es una muy buena pregunta. La realidad es que es una vacuna que sí, que se recomienda en los pacientes con enfermedades autoinmunes porque justamente tienen riesgo de tener una enfermedad más grave por herpes zóster. Como les contaba yo antes, lo cierto es que no es una vacuna que esté dentro del calendario nacional de vacunación. Y vi que ahí más adelante habla sobre la vacunación gratuita contra el herpes Ujú. zóster. Actualmente no está incluida en el calendario, con lo cual es una vacuna que lamentablemente hay que abonar. Y como están poniendo ahí, es muy costosa. Si tengo entendido que es muy costosa, no sé de Sí. costos, pero tengo entendido que son muy costosas. Es algo que hay que hablar con el reumatólogo que los está tratando. En el caso de que estén en contacto con un infectólogo, también es bueno hablarlo con el infectólogo, pero en general los pacientes con enfermedades autoinmunes, dependiendo cuál, pero la mayoría, tienen un riesgo aumentado de tener enfermedad grave por herpes zóster. Bien, Sí. perfecto. Muchas gracias. Bueno, chicas, ahí veo, desde acá le dice, ¿desde qué fecha tomamos los 6 meses de COVID si no nos pusimos más de 6 oportunidades? No, entiendo la Oportunidades. pregunta. Sí. No importa cuántas vacunas uno recibió, uno recibe una vacuna de COVID hoy y a partir de ahí contamos 6 meses. Pues, Porque como les decía Juli, las variantes de COVID van cambiando, van a seguir cambiando. Esto es así, el comportamiento del COVID es ese y va a ir mutando durante todos los años, entonces por eso las vacunas se van a ir adaptando todos los años. Nos vacunamos hoy y si corresponde vacunarnos en 6 meses, nos volvemos a vacunar. Bien, impecable. Bueno, ahí veo que ya no hay más preguntas y nos quedan 5 minutitos. Quería, bueno, de vuelta aprovecharlos para agradecerle muy fuertemente a Eunice y Ana por haber colaborado en nada, en poder tener esta convocatoria inmensa y todas las organizaciones que nos están apoyando. Y también a nuestras speakers, Julia, Agustina, que de vuelta se ve mucho la pasión y lo bajaron a un vocabulario donde lo podemos entender todos. Así que infinitas gracias. Si llegara a haber alguna otra duda, obviamente se la pueden derivar a Ana y a Eunice, que con mucho gusto nosotros desde Pfizer los vamos a estar contestando y transmitiéndoselas. Así que bueno, que terminen muy lindo día y de vuelta muchas gracias a todos por estar acá. Hasta chao luego. a todos, muchas Muy gracias por buena tarde para conectarse. todos. Que tengan linda Gracias. semana. Hasta luego.